Sí, Ya, listo. Vamos a hacer uno, dos, tres ejercicios. Este es el más larguito. Y vamos a empezar con esto de movimiento relativo, ¿no? ¿Qué es lo importante aquí en movimiento relativo? Jóvenes, jóvenes, jóvenes. Ya, listo. Cuando hablamos de movimiento relativo, era pues lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Vamos a tener a veces, en la mayoría de los casos de los ejercicios, siempre tenemos, bueno, disculpa un ratito, tengo que- ya, no sé qué le pasó, quería entrar al Telegram, me estaba llegando una llamada, parece. Ya, como le decía, cuando hablemos de lo que es movimiento relativo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, lo más importante. Siempre lo han escuchado ustedes en cualquier parte, no todo es relativo, ¿no? Relativo siempre a lo que a uno le pase, relativo a lo que uno esté viendo, ¿no? Una persona con un tipo de mentalidad relativo a eso va a analizar todo, mientras que otra persona con otra mentalidad, también relativo a su mentalidad, a lo que ella piensa, analiza cualquier problema o da una solución a cualquier problema. ¿Eso qué significa? Siempre vamos a tener una perspectiva también, si lo quieren ver así, que puede ser de una persona uno, ¿no? Pero también puede haber otra perspectiva desde aquí de una persona dos. Y si no me equivoco, el ingeniero seguramente les explica con lo siguiente. Les explica, ¿cuánto quieren en su idea? Ya. El ingeniero les explica con lo siguiente, ¿no? Dicen, si yo tengo un auto, ¿no? Yo tengo un autito y digo que quiero verlo primero al auto, y hay una persona dentro del auto, ¿no? Yo quiero ver analizarlo al auto, cómo está, con qué velocidad está yendo, cómo se está moviendo, hacia dónde está yendo, desde una persona. Entonces, este va a ser mi sistema de referencia móvil, que lo llamamos como el ingeniero o prima, y nuestro sistema de referencia respecto de este va a ser un sistema inercial que va a estar en esta personita, ¿no? Que va a ser, no es que sea más grande, ¿no? Sino que es con respecto a esto. Y este es el inercial, que simplemente se llama O. Con respecto a O, yo voy a tener una distancia hacia esta personita o hacia este auto, mientras que desde O móvil voy a tener otra, ¿no? O sea, si hay una persona adentro y este es el auto, pues voy a tener otra distancia. Y si se dan cuenta, ni el ángulo, ni el valor R, ¿no? Son iguales. ¿Qué más? Y ahora otra cosa, ¿no? Si ahora sigo analizando este autito, pero lo analizo desde otra perspectiva, desde otra persona, esto va a ir variando. Aunque no es muy importante esto porque honestamente rara vez lo mete al examen el ingeniero, es importante entender que un ejercicio, sea cual sea que ustedes de estos lo vayan haciendo, vamos a hacer tres y les voy a mandar dos bastante similares para que ustedes lo hagan. Bueno, ya van a estar hechos, pero para que los analicen. Entonces, lo importante aquí es siempre que Juan o Pepito o quien sea lo analiza desde un punto de vista, esta otra persona lo analiza desde otra, pero este va a seguir teniendo una velocidad, ¿no? También va a tener una aceleración y también va a tener una posición X. Ya, dicho eso, analizado esto un poco así, lo más importante, vamos a ver, alguien más quiere entrar.
Copa Luis. Listo. Lo más importante en todo esto, como les digo, es lo siguiente. Cuando hablemos de movimiento relativo, vamos a tener un sistema de referencia o inercial de referencia. Normalmente puede ser el espacio, ¿no? O la Tierra. ¿Y qué se está moviendo en la Tierra? Puede ser cualquier partícula, ¿no? Cualquier persona, cualquier objeto. Y ahí tenemos un sistema inercial de referencia y un sistema móvil, ¿no? Vamos a tener una distancia hacia cualquier partícula, en este caso partícula B o un cuerpo B, ¿no? Y si la tomamos en cuenta desde el origen o desde nuestro sistema inercial de referencia, va a tener una distancia, ¿ya? Pero si yo ahora busco una distancia desde mi observador móvil, ¿no? Va a tener otro tamaño la distancia, ¿no? Y esta distancia también va a estar afectada por este valor RA, donde RA va a ser la distancia que hay entre el sistema inercial y el sistema móvil. ¿Por qué afectada? Porque está la RB dividida sobre A, ¿no? Una fórmula fácil, aquí te la vamos a ver. Bueno, aquí hay otras cositas, ¿no?, que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Vamos a ir por parte. El sistema de referencia o inercial va a ser entonces nuestro O. El sistema que se encuentra en reposo o movimiento uniforme. Una condición importante, ¿no? Que tiene que estar en reposo, esto, nuestro sistema móvil, o puede estar con un movimiento uniforme. ¿Ya? Y este va a ser mi O'. Bueno, en este caso le pusimos A. Listo. Dicho eso, los movimientos que pueden existir puede ser, por ejemplo, traslación, de rotación, con un movimiento uniforme o no uniforme. En traslación, pues la Tierra, ¿no?, que se traslada un año, o la rotación un día, donde la velocidad angular puede ser constante o no constante. Y en un caso general, los movimientos relativos van a ser una suma de una rotación y de una traslación. ¿Ya? Creo que en el libro del ingeniero igual está esta parte. ¿Hasta ahí alguna dudita antes que vayamos con los ejercicios? ¿No? Bueno. Vamos a ir con uno sencillo, luego vamos a ir con uno medio complicado y luego vamos a terminar con otro más complicado. Este es el más complicado. No es complicado, mentira, es solamente largo porque lo hice bien detallado. Estos dos son más razonamiento. Más razonamiento. Listo. Vamos con este. Ya. Primero, un ferrocarril. Voy a hacer más grande para que se vea bien. Ahí está. Primero, un ferrocarril se mueve, ¿no?, con velocidad constante de ¿cuánto? De 25 kilómetros por hora. Hacia el este. Tiene ya dirección, ¿no? Entonces cuando dice hacia el este es un vector. El vector velocidad ya tiene la dirección hacia el este. Uno de sus pasajeros, que originalmente está sentado en una ventanilla que mira al norte, se levanta y camina hacia la ventanilla del lado opuesto con una velocidad relativa al ferrocarril, ¿no?, de 8 kilómetros por hora. Ahora, ¿cuál será la velocidad absoluta del pasajero? Bueno, nosotros tenemos, si esto está hacia el este, ¿no? Esto está hacia el este. El norte está norte, sur, este está a la derecha. Entonces, hacia allá está nuestro norte, ¿no? Si no me equivoco. Y dice que el pasajero no está yendo hacia allá, ¿no? Pero su cabezota está mirando hacia allá, o sea, está mirando, solamente está mirando así. Se levanta y camina hacia la ventanilla del lado opuesto. No, él está mirando hacia la ventanilla de allá y se levanta y se viene a este otro lado del ferrocarril, ¿no? Con una velocidad, dice, relativa al ferrocarril de 8 metros por segundo, ¿no? Con una velocidad de 8
perdón, kilómetros sobre hora. Listo. Esto solamente dice norte, entonces si va al lado opuesto, se levanta y camina hacia el lado opuesto, o la ventanilla del otro lado opuesto, entonces está hacia el sur. Bueno, vamos a tener la velocidad absoluta del pasajero, que va a ser nuestra velocidad P. Aquí está como una línea, pero es un vector en sí, ¿no? Velocidad absoluta del pasajero. Tenemos la velocidad T, que va a ser la velocidad absoluta del tren. Y B sub P sobre T, ¿no? Entonces, si decimos que P es la del pasajero y T la del tren, entonces velocidad relativa entre el pasajero y el tren. Si pasajero está arriba, va a ser la relativa del pasajero sobre el tren. Listo. Entonces, nosotros sabemos, hay una fórmula, bueno, aquí está la fórmula, se las enseño, que me dice lo siguiente, que la velocidad absoluta va a ser igual a la velocidad, a una velocidad relativa más una velocidad absoluta. Ya, aquí es importante que si t está abajo, t esté a la derecha. Y si digamos que quisieran al revés, ¿no? La velocidad del tren, ¿cómo sería? Sería la velocidad, estaría, si quiero la del tren, sería al revés, ¿no? Entonces p abajo sobre t más la velocidad de p. ¿Vale? ¿No? Dependiendo de lo que quieran hallar. Y vamos a hacer con azul. Entonces nosotros también podemos dibujar un pequeño diagrama para entenderlo un poco más claro, ¿no? Dibujaremos entonces un diagrama de vectores con estas velocidades anteriormente ya dadas, ¿no? Tenemos la velocidad del tren. Bueno, alguien más quiere entrar. Listo. Tenemos la velocidad del tren, ¿no? Tenemos la velocidad relativa del pasajero, como le decía, ¿no? El tren está yendo hacia allá. Y todo el tiempo está yendo hacia allá, ¿no? Y yo lo había graficado aquí, ¿no? Pero eso estaría, pues de alguna manera bien, porque sí está en esa dirección, pero pasa que, si se acuerdan en física, si nosotros teníamos, para resolver vectores, podíamos hacerlo desde un centro, y desde aquí hacer un vector, otro vector, otro vector, otro vector, o si no teníamos la resolución no era para el del polígono, ¿no? Donde nosotros íbamos sumando un vector, otro vector, otro vector y otro vector, ¿no? Y sacábamos una resultante, así. Bueno, ahorita vamos a ocupar esto. Está aquí. Ya, para resolver este ejercicio. Listo. Entonces tenemos la velocidad del tren, tenemos la velocidad relativa del pasajero con respecto al tren de 8 y vamos a hallar BP. Si se dan cuenta, que se formó simplemente, dado que no nos está dando ningún ángulo, podemos ya darnos la facilidad o suponer de que como no hay ángulos, pues van a ser unos triángulos rectángulos, todos. Y tal vez hay un ángulo, ¿no? Pero yo estoy trabajando con este vector, ¿y qué se formó? Se me formó un triángulo rectángulo con ángulo de 90 grados. Entonces podemos trabajar con teorema de Pitágoras. El valor entonces de la velocidad del pasajero absoluta será la raíz cuadrada de la velocidad absoluta del tren más la velocidad relativa al cuadrado, ¿no? Listo, hasta ahí ya tendríamos la primera parte que sería la magnitud, ¿no? ¿Y qué es lo que nos falta? Pues no, nos falta la dirección. ¿Y a qué va a ser igual la dirección, no? Si nosotros vemos cateto, 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 sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es la tangente, pues, ¿no? Entonces, tangente del ángulo, en este caso θ, va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí despejamos el ángulo, ¿no? Y me queda tangente a la menos 1 de 8 sobre 25. Y listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, una vez que ya tenemos eso,
Pues ya tendríamos en sí la velocidad del pasajero. Bueno, ya está aquí. La velocidad del pasajero, si metemos esto en la calculadora, 25 al cuadrado más 8 al cuadrado sobre raíz, nos da un valor de 26,2. Y ahora la dirección, tangente a la menos 1 de 8 sobre 25, me tiene que dar este ángulo. Si alguien me está siguiendo con los cálculos, ¿le salió? Sí, auxiliar. Listo. Muy bien, gracias, José. Luis, tocayo, yo también soy Luis. Listo, entonces, ¿se entendió este ejercicio? ¿Se dan cuenta que es bien? Sí. ¿Cómo se llamaba esa forma de expresar los vectores? La que utilizamos aquí para trabajar. Sí, no es que una es el plano cartesiano y la otra es, ¿qué se llama? Era por el polígono, ¿no ves? Resolución de vectores por polígono. Si no me equivoco, era algo con polígono. Polígono irregular o algo así, ¿no? Sí, sí. Bueno, se dan cuenta de fáciles que son. No entra mucho esto al examen. ¿Por qué? Porque la verdad que son fáciles o son muy mecánicos. Porque este de aquí, a pesar de que es largo, solamente es también trigonometría pura, cosenos y senos. Y uno que otro artificio de trigonometría también. Entonces, good, ¿se entendió, chicos? Sí, se entendió. Sí, auxiliar, se entendió. Ya. Vamos al siguiente. Listo, listo, listo. Esto lo voy a tener que hacer un poquitito más chiquito para que se pueda ver bien. Ahí está. Vamos a ir con el color verde. Ahora, este es el 11.19. Ah, el anterior no le dije qué ejercicio era, ¿no? Ah, este es de otro libro, no está en el BIR. En el BIR hay más sencillitos todavía al principio. Ya. Este es el 11.97 del BIR. Dice que un avión diseñado para dejar caer agua sobre incendios forestales vuela sobre una línea recta, ¿no? O sea, ya viene sobre esta línea aquí del cuadro, ¿no? Todo el tiempo en esa constante, ¿no? Entonces un valor de A o esta distancia constante, ¿no? Esa línea. Entonces, a una velocidad de 315 kilómetros por hora. ¿Ya? Y a una altura, esa es la altura, dice, sobre una línea recta, a una altura de 80 metros, ¿no? ¿Qué es lo que te pide? Determina la distancia a la que el piloto debe soltar el agua de manera que caiga sobre el incendio en B. Y aquí es importante que también en los aviones, bombarderos, todo eso, no es que lo tiraban justo cuando el avión estaba aquí, tiraba las bombas o tira el agua, ¿no? Él tiene que calcular porque esto también es un movimiento parabólico, ¿no? A ellos ya les dan pues un mapa, yo creo, seguramente con coordenadas. Bueno, el avión tiene igual su GPS. Coordenadas donde él lo tiene que soltar para que efectivamente suceda esto y llegue, ¿no? Entonces esto no se puede hacer porque si yo suelto las cosas aquí, pues van a caer por aquí. Porque también el avión viene ya con una velocidad, ¿no? Eso es importante entonces tener en cuenta. Creo que esto igual se me va a borrar, sí. Así que, me había olvidado que había dejado eso igualito. Listo. Entonces, como les digo, lo importante en este tipo de ejercicio van a ser siempre dos cosas. Un compañero de ustedes puede decir que va a tener un eje Y y un eje X, justo de la manera que nosotros normalmente trabajamos un eje cartesiano, ¿no? Con Y en la parte vertical y X en la parte horizontal. Ya puede ser que venga Juan y diga, no, yo quiero la X aquí y yo quiero la Y aquí, y trabaje así. Tiene que salir lo mismo, ¿ya? Lo mismo que en este anterior ejercicio, yo podía poner el norte pues a otro lado y hacer la velocidad hacia el otro lado, me tiene que dar lo mismo. Solamente van a cambiar las direcciones, ¿no? Pero las magnitudes y los ángulos al final tienen que salir bien.
Ya. ¿Qué tenemos? Nos está dando una velocidad. Como no está dando una aceleración, suponemos que está a una velocidad constante, ¿no? Con la que el avión va a soltar esto. Que efectivamente tiene que ser aquella para una constante para que se pueda calcular esto de una manera efectiva y fácil, ¿no? Y también nos está dando una altura. Entonces, nos está dando la altura 80. 80 va a ser mi delta Y o la variación en Y. ¿Y qué es lo que nos pide? Determinar la distancia D a la que el piloto debe soltar el agua antes del incendio, claro, para que llegue al incendio, ¿no? Entonces me pide este valor aquí, delta X. Bueno, yo ya tengo mis datos, ¿no? Tengo mis datos a una velocidad, pero esta velocidad la tengo en kilómetros por hora. Y bueno, si yo quiero hallar esta distancia en kilómetros, pues porque la tengo en kilómetros por hora, para que sacarla esta en kilómetros, pues lo dejo ahí, ¿no? Pero si yo ahora quiero determinarla esta en metros, pues tengo que cambiar todas mis unidades a metros. Y eso es lo que hago, ¿no? Pero yo la quiero en metros. Aquí me salió en metros, ¿no? Entonces, yo si la quiero en metros, transformo todo en metros sobre segundo, ¿no? En ese sistema. Entonces, mi velocidad en X, 315 por 1000 metros hacen 1 kilómetro, por 1 hora, 360 segundos. Entonces, hora con hora se va, kilómetro se va con kilómetro y me va a quedar en metros sobre segundo. Aquí está, metros sobre segundo y es 87,5 metros sobre segundo. Listo. Ya tenemos la velocidad. Ahora, si ustedes recuerdan de la anterior clase que yo les di, bueno, igual Valeria les explicó la fórmula detallada de esto, de dónde salen estas fórmulas, ¿no? Y ya yo las apliqué directamente en los ejercicios. No, si yo trabajo en el eje Y, este eje, vamos a hacer con ese color y después vamos a cambiar. Suponemos que pues este es delta Y en vez de X es delta Y. ¿Por qué X0 va a ser 0? Porque en realidad X0 yo no estoy tomando en cuenta desde dónde está viniendo el avión, no me dice viene desde el aeropuerto de tal lado para que yo tome una distancia inicial, tampoco me la está dando, ¿no? Estoy tomando un eje de referencia justo en este punto, podríamos decirlo, lo voy a hacer con otro color para que se vea, justo en este punto, ¿no? De aquí estoy haciendo mi Y, y aquí estoy haciendo mi X. Ahí está X y ahí está Y, ¿no? Y si yo parto de aquí, pues el avión está en 0, ¿no? 0. Distancia inicial 0. Ahora, está partiendo con una velocidad, ¿no? De una velocidad en X de 87,5 metros sobre segundo. Pero yo, como les puse aquí, que estamos trabajando solo en Y se dan cuenta que no sube ni baja, ¿no? O sea, se mantiene, ¿no? Entonces, por eso este es 0. Entonces, 0 por el tiempo me da 0. Me va a quedar un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. El tiempo al cuadrado, pues, va a ser una incógnita, en este caso. ¿Y la aceleración qué es? Nosotros estamos hablando de la Tierra. Si estaríamos hablando de Marte, pues sería otra. Pero en la Tierra, la aceleración en la caída libre va a ser nuestra gravedad. Y la gravedad, si yo tomo en cuenta, con otro color, si yo tomo en cuenta la gravedad, que está aquí, ¿no? La gravedad tiende a esto, ¿no? Así. ¿Y dónde está en Y? ¿Está en positivo o en negativo? En negativo, pues, ¿no? Entonces, por eso, la aceleración menos G. Entonces, el menos lo llevo adelante, un medio es constante, bueno, de la fórmula. La aceleración es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, y por t al cuadrado. De aquí despejamos t directamente, ¿no? Y tenemos delta Y, que ya lo teníamos, ¿no? De 80. Pero estos 80 ¿hacia dónde? 80 también hacia abajo, ¿no? Por eso el 80 negativo. Entonces reemplazo, pues, ¿no? Menos 80 es un medio que es dato de aquí de la fórmula, la aceleración que va a ser la gravedad, y está aquí con el negativo. Y el tiempo va a ser mi única incógnita. Bueno, reemplazamos y despejamos la t. La despejamos, bueno, podemos despejarla directamente, ¿no? Me quedaría t sería igual a la raíz cuadrada. T igual a la raíz cuadrada y esto sería 80
Puedo multiplicarlo todo por menos 1 y este se vuelve positivo y esto también positivo. 80 sobre, aquí, 1/2 por 9,81. ¿No? Sería ese el despeje, ¿no? Y este me da el valor del tiempo en segundos, de 4,0386 segundos. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Ahora lo que vamos a hacer nosotros es irnos, una vez que trabajamos en el eje Y, pues nos vamos al eje X, ¿no? Aquí es importante darse cuenta dónde tenemos la mayor cantidad de datos para empezar por ese lado, ¿no? Si en vez de eso nos está diciendo, tal qué sé yo, un misil va dirigido por el eje X, tal vez tendríamos más datos en el eje X y comenzaríamos por ahí. Esa es la clave en estos ejercicios. No se lo dicen, pero yo sí. Bueno, en el eje X entonces, ¿qué está diciendo? En el eje X estamos hablando que tiene una velocidad constante. Y yo les dije que cuando tenía una velocidad constante, en los anteriores ejercicios que les expliqué, cuando la velocidad es constante se cumple esta fórmula, ¿no? Que también estaba deducida. Donde la distancia va a ser igual a una distancia inicial más una velocidad por un tiempo. Yo tengo una velocidad, ¿sí? Tengo la velocidad, que es esta. ¿Dónde está mi velocidad? Y aquí está, 87,5 en el eje X. Tengo un tiempo ya dado. Y lo único que no tengo es la X, que va a ser mi delta X, perdón, mi variación en X. ¿Y por qué X0 también es 0? Si este avión no está partiendo del reposo. Porque yo estoy haciendo justo mi eje de referencia, o mi sistema de referencia. Justo en ese punto que de ahí digo, desde aquí comienza todo. Lo que venía antes no me importa, ¿no? Entonces de esa manera yo me ayudo y anulo este dato. Ya no es una incógnita menos. Me queda que la variación en X va a ser directamente la velocidad en X, ¿no? Ahí está. Por el tiempo. Entonces, delta X simplemente es D, 87,5 por el tiempo que ya sacamos en Y. Y así de fácil nosotros determinamos que va a ser a 353 metros desde aquí, ¿no? Yo suelto el agua, si yo estoy en el avión, suelto el agua para que caiga aquí en esta dirección, en este punto, y que ya vaya regando, porque no es que cae una gota de agua, no, esto un montón de agua, un chorro de agua si quiere. Entonces, a medida que este avance un poquito más, va a avanzar, digamos, a 300, ya va a recorrer a donde va a llegar en 300, va a llegar más aquí. Y a 250, más aquí. Y así, ¿no? O sea, va a ir cayendo el agua. Bueno, entonces de esa manera es como se resuelve este ejercicio. ¿Se entendió, chicos? Sí, Colosete. Sí. Ya. ¿Vieron de bonitos que son? Ahora vamos con el último. Espero que no se aburran con esto. No es difícil. A ver, hablamos de que la velocidad de un bote de carrera en agua quieta es de 100 km por hora. El piloto desea dirigirse a un punto que está a 200 km en dirección 30 sudoeste. La corriente del agua es muy fuerte, ¿no? De 40 km por hora, en dirección 60 grados sudeste. Primero inciso, calcular en qué dirección debe dirigirse el bote, de modo que se desplace directamente hacia el punto deseado. Y el inciso B dice, considere un observador inercial en dicho punto, calcule la velocidad de una pelota con respecto al bote, la cual se mueve a 30 km por hora en dirección 45 grados sudeste. El observador está mirando hacia el punto O'. Bueno, vamos a ir primero por el inciso A, porque el inciso B tiene datos del inciso A. Ya, aquí está el gráfico. Quiero ir con el color amarillo. Este es mi observador O', el punto de origen, digamos, de donde sale el barco o el bote. Dice que desea dirigirse a un punto 30 grados sudoeste, ¿no? ¿Y qué es lo que me dice? Me dice que la velocidad de la corriente, esta BC, es muy fuerte, ¿no? Es de 60 grados en sudeste. Y me dice, ¿con qué velocidad
¿Y a qué dirección? Bueno, creo que me da la velocidad. ¿Con qué dirección yo tengo que dirigirme ahí para llegar a este punto? ¿Por qué? Si se dan cuenta, si yo me voy justo así, de esta manera, para llegar a este punto, no voy a llegar. ¿Por qué? Porque la dirección de la corriente, o sea, la corriente, a ver aquí, la corriente me está empujando hacia allá. La corriente me empuja hacia allá. Entonces, si yo voy aquí, voy a ir doblando todo el tiempo, ¿no? Y voy a llegar a este punto aquí. Entonces, para yo de alguna manera contrarrestar esa fuerza de la corriente, tengo que irme con un ángulo más grande, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi ángulo? Tiene que ser mayor a estos 30 grados. Entonces, ¿de cuánto será? No sé. Eso es lo que tengo que determinar, ¿no? Esta corriente entonces es la que me perjudica. Si no hubiera corriente, si me diría, pues, en un mar quieto, pues, tranquilamente me voy a línea recta, ¿no? Para llegar. Es lo mismo cuando nosotros caminamos contra el viento, ¿no? A veces tenemos que caminar un poco más hacia aquí o hacia allá para llegar a un lugar. Más o menos lo mismo. ¿Me da la velocidad? Sí. Un bote de carrera en agua quieta es de 100 kilómetros por hora. Esa es la velocidad que tiene, ¿no? Pero no está en agua quieta por la corriente, entonces la velocidad sí me sirve, pero la dirección ya no. Datos entonces. Tengo la velocidad de la corriente de 40 kilómetros por hora, tengo la velocidad del bote o del barco de 100 kilómetros por hora y tengo un punto que está a 200 kilómetros en una dirección. ¿Ya? Yo voy a agarrar un eje de referencia al principio y le voy a poner donde yo quiera, norte, sur, este, oeste, y voy a decirle positivos o negativos. Yo estoy diciendo que mi este y mi sur son positivos. Y estoy diciendo que mi norte y mi oeste son negativos. ¿Ya? Entonces, aplicando eso, creo que justo ahí podemos trabajar. Ya. Si nosotros trabajamos con el movimiento relativo de traslación, porque es una traslación, no hay rotación aquí, sabemos que la velocidad, bueno, ya lo habíamos visto en el anterior, ¿no? Va a ser la velocidad o prima por la velocidad prima nomás, ¿no? ¿Cuáles eran estas? Era la velocidad, una era absoluta y la otra era relativa, ¿no? Va a ser la suma de la relativa más la absoluta. Descomponiendo esto en vectores, lo vamos a descomponer en dos, en los ejes de las ordenadas y en el eje de las abscisas. Ya no puedo decir eje X y eje Y, ¿no? Si no, sabemos que uno va a ser el de las ordenadas y el otro va a ser el de las abscisas. Ahora, si alguien recuerda cuál era el de las abscisas, ¿el horizontal o el vertical? Están durmiendo, ¿no? ¿Nadie se acuerda? Ya. Es la horizontal. ¿La horizontal cuál es? ¿Abscisa? Ay, ya no me acuerdo bien, a ver, voy a ver. A ver, abscisas y ordenadas. Aquí está. Está bien para comprobar. Listo, tenemos que la abscisa va a ser nuestro eje X, digamos, ¿no? Y las ordenadas es el eje Y. Claro lo que decía, pero para estar seguro. Ya. Entonces, dicho esto, dicho que las abscisas están en el eje X y ordenadas en el eje Y, pues nos vamos con esa idea, ¿no? Trabajamos entonces primero en el de las ordenadas. Entonces, ordenadas sería el eje norte-sur, ¿no? Es un poquito a veces complicado el hecho de que ya no trabajamos con X y Y porque es nuestra costumbre, ¿no? Eso es importante que sea con lo que sea que nosotros trabajemos, pues nos tiene que dar lo mismo. Listo, vamos a trabajar primero con eso. Ya, entonces, si trabajamos relativamente, ahí, si trabajamos con este en las ordenadas, ¿no?
podemos descomponer sus vectores, ¿no? Tenemos el vector v del bote, la velocidad del bote, que ya la sabemos su magnitud, por un coseno de un ángulo que no conocemos, ¿no? Eso va a ser más, la velocidad de la corriente, también por el coseno de 60. Eso va a ser igual a ¿qué? ¿Igual a qué? Igual a A coseno de 30. A coseno de 30. ¿Y A qué va a ser? ¿Qué va a ser A? No, está bien. ¿Alguien tiene una idea de qué es A? No es igual a cero la sumatoria. La velocidad. Vamos a tener una velocidad, ¿no? Que no conocemos. Porque en realidad tenemos la velocidad del borde, la velocidad de la corriente, pero no sabemos con qué velocidad exactamente vamos a llegar, nada, ¿no? Bueno, vamos a trabajar entonces con las ordenadas. Voy a poner aquí el resaltador con azul, con verde. Sí. B coseno de A, de alfa, perdón, BC coseno de 60 y A por el coseno de 30. Lo ordenamos donde tengamos la incógnita principal, que viene a ser B sub B, que es la de velocidad del bote, ¿no? Tenemos BC y tenemos A coseno de 30. Bueno, ¿por qué esta? Porque vamos a trabajar con un artificio. Este ejercicio, bueno, siempre es el mismo mecánico. Siempre trabajamos con estos artificios. BB, coseno de alfa, lo dejamos a este lado, porque queremos el coseno de alfa a toda costa. Eso es lo que queremos, esa es nuestra incógnita principal. Y bueno, lo demás lo vamos a dejar hasta aquí. Esta sería nuestra primera ecuación. Pero yo voy a trabajar con 2. Y van a ver que adelante, en la otra, en el eje de las abscisas, vamos a trabajar puro seno. Y hay un artificio matemático que si nosotros elevamos senos y cosenos sumados al cuadrado, me da igual a 1, ¿no? Que es a lo que yo quiero llegar. A esto. ¿Se dan cuenta? BB al cuadrado. El coseno y el seno de esto para que se me haga 1. Eso es a lo que yo quiero llegar. Entonces, para llegar a ese punto, es importante, a pesar de que esta es nuestra ecuación 1, ya la podríamos despejar con esto. Elevamos al cuadrado para facilitar y trabajar, ¿no? B sub B lo elevamos al cuadrado y esto ya lo dejamos aquí entre paréntesis, al cuadrado, ¿no? Aquí la podemos dejar si quieren la ecuación, ¿no? Si quieren también podemos aquí aplicar cuadrados, ¿no? Y ya me queda A al cuadrado, coseno de 30 a la menos 1, menos el doble producto de A por BC por el coseno de 30, coseno de 60, por BC al cuadrado, coseno de 60. Ya, podrían trabajar con esta, también podrían trabajar con esta, pero bueno, para facilitar todavía más el artificio, trabajamos con la 1, ¿no? Hacemos exactamente el mismo procedimiento con el eje de las abscisas, ¿ya? BC seno de 60 menos BB seno de alfa más A igual a A seno de 30, ¿no? Bueno, volvemos a despejar BB al cuadrado, pero en este caso, se dan cuenta, me va a quedar en seno. Como le elevamos al cuadrado, aquí tenemos un producto, bueno, la suma al cuadrado, la primera al cuadrado, más el doble producto de la primera por la segunda, más la segunda al cuadrado. Y tenemos mi ecuación B. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuál es el artificio, no? Sumamos miembro a miembro, el miembro 1 y el miembro 2, lo sumamos entre sí. Los dos tienen BB al cuadrado, entonces me sigue quedando BB al cuadrado, se suma, ¿no? Coseno de alfa al cuadrado más seno de alfa al cuadrado. Esto es lo que yo voy a hacer, 1. Todo eso. Y bueno, todo lo de este lado me queda un poquito medio complicadito, ¿no? Medio largo. Al cuadrado, coseno de 30 al cuadrado, más seno de 30 al cuadrado, BC, coseno de 60 al cuadrado, más seno de 60 al cuadrado, menos los dobles productos, ¿no? Menos el doble producto de esta parte, y menos más el doble producto de este cuadrado. Listo. De esa manera lo ordenamos. Una vez que tachamos este coseno de alfa al cuadrado, seno de alfa al cuadrado, me queda simplemente b al cuadrado. Y si todo esto ustedes lo simplifican, ¿no? El álgebra se las dejo, como dice el ingeniero. El álgebra se las dejo para ustedes, ¿vale? Me queda simplemente a al cuadrado, bc al cuadrado, menos los dobles productos, ¿no? Esto ya no lo puedo simplificar. Bueno, llegamos hasta ahí.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo igualamos a 0. El b de b al cuadrado lo llevamos a este lado, con signo cambiado. Y ahora podemos reemplazar los datos, ¿no? Coseno de 30, coseno de 30, coseno de 60, seno de 30 y seno de 60. Que me va a quedar como raíz de 3 sobre 2 y raíz de 3 sobre 2. ¿Ya? Al final me queda esta ecuacióncita. A al cuadrado más bc al cuadrado menos bb al cuadrado igual a 0. ¿Qué es lo que vamos a reemplazar ahora? El valor de A. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hallar? El valor de A, porque tenemos la velocidad del bote y tenemos la velocidad de la corriente, ¿no? Reemplazamos entonces los datos y hallamos A. Y listo, tenemos el valor de nuestra incógnita A. Ahora quiero borrar esto. Quiero borrar esto. Ya tenemos su amplitud de este vector, pero ¿qué es lo que nos falta? Nos falta el ángulo. Para el ángulo, yo puedo reemplazar en alguna de estas ecuaciones aquí arriba. En este caso, yo escogí la ecuación. En este caso, yo escogí la ecuación BB seno de alfa. Vamos con la de seno. BB seno de alfa. Esta de aquí. Podrían haber escogido también con la de coseno si quieren, ¿no? Con esta ecuación yo escogí. Le vamos a llamar A. Y reemplazo entonces en A. Además que dentro ya vamos a terminar, chicos. Pero igual, no hay problema. Todos queremos aprender eso. Ya, reemplazamos en esta ecuación, podríamos haber reemplazado en otra, en la de coseno también si quieren, y despejamos el valor de alfa. Es el ángulo, ¿no? Este ángulo. Entonces, si es seno de alfa igual a esto, pues reemplazando y despejando alfa, seno pasa al otro lado como seno a la menos 1. Y bueno, todo esto ya es dato, ¿no? A ya lo tenemos de datos, seno de 30 es dato, velocidad de la corriente por el seno de 60 es dato, y BB es dato. Me queda entonces un ángulo de 53,57 ángulos. Entonces, ¿eso qué sería? Sería en dirección sur, porque estamos trabajando con este eje, ¿no? De aquí sumamos, de aquí hacemos que estos sean mis 53 grados. No quieran hacerlo por aquí, ¿no? No, por 53 grados. Porque estamos trabajando con ese eje. ¿Ya? Todo es relativo entonces al eje que ocupa. Por eso, sur y oeste. Sur-oeste. Aquí sería el primer inciso, el inciso A. ¿Pero qué nos pedía el inciso B? Dice, considera un observador inercial en ese punto, en el punto P. Y calcula la velocidad de una pelota con respecto al bote, la cual se mueve con otra velocidad y con otro ángulo, ¿no? De 30 su velocidad y el ángulo de 45. Entonces, nosotros tenemos aquí algunas cositas. Tenemos nuestro punto P, tenemos la velocidad del barco, la velocidad de la corriente, y sobre este eje, o sea, ya giramos de eje, porque ya estamos trabajando con otro. Ya no estamos, ahora, a ver cómo les explico esto. Ya, al principio trabajamos con este eje, ¿no se acuerdan? Pero en este nuevo caso vamos a trabajar con este otro eje. ¿Y esto por qué? Porque ya no estamos trabajando desde su origen del barco, sino en el barco. Y el barco se está moviendo en esta dirección, ¿no? En este nuevo eje rojo. ¿Ya? Entonces, trabajando desde este punto, vamos a tener nuestros nuevos datos. ¿Ya? Este se va a llamar Y negativo. Esto sería X negativo. Y esto simplemente es. Si nosotros trabajamos desde aquí, recuerdan que el ángulo que teníamos era de 53,57. Nosotros le restamos estos 30, ¿no? ¿Y de cuánto me quedó el ángulo? 23,57. Este ángulo sería de 75. ¿Por qué de 75? Teníamos, al principio, nos dice que la pelota tiene un ángulo de 45. Y 45 más los 30 de estos hacia el otro lado, ¿no? Me da el valor de 75, que va a ser la velocidad de la pelota. Entonces, ¿qué es lo que hacemos?
nos vamos con la velocidad del barco. De la anterior ecuación nosotros teníamos, o podemos despejar, a ver, mejor, más fácil con este gráfico. Ahí. La velocidad del barco ahora tiene magnitud y dirección en un eje, en el eje Y, en X, y tiene un valor en Y, ¿no? Porque esta es la velocidad. Si la despejamos tenemos esto, ¿no? Su componente. Listo. También la pelota tiene lo mismo. Nosotros también sabemos que la velocidad de P con respecto de B va a ser igual a la resta. También, ¿no? Una velocidad relativa va a ser igual a una resta entre la velocidad P y la velocidad B, que también se las expliqué en un ejercicio, creo. ¿Cómo les expliqué esto? Sí, lo expliqué en un ejercicio de la anterior clase que yo di. Sí, entonces ya tenemos todos los datos, ¿no? Tenemos la velocidad de la pelota, tenemos la velocidad del bote. Reemplazamos, simplemente, porque todos son números que podemos reemplazar entre sí. ¿No? Las I con las I y las J con las J, eso no se olvide. O sea, restamos esta con esta y esta con esta. Sumamos, estamos entre sí. Y me da la velocidad relativa de la pelota con respecto al bote. Este es el paso más cortito, pero hay que analizarlo cómo hemos girado de este eje, hemos girado a este nuevo eje. Porque ya no trabajamos desde el origen del barco hacia el punto, sino del barco como nuevo eje de referencia. ¿Se entendió, chicos? Sí, Golosete. Sí, auxiliar. Ya pues, chicos. Eso sería todo. ¿Vieron? Les dije que íbamos a terminar antes de las 8. ¿Cómo van con sus tareas? Ya terminando ya. Yo tengo una consulta auxiliar sobre el segundo práctico. Esos ejercicios propuestos, resueltos que dicen, ¿cuáles son? A ver, vamos a ver ya que estamos aquí. Mecánica racional. Sí, por favor, para aclarar dudas. Tarea 2. Instrucción. Ya. El resumen ya sabemos cómo se hace. Problemas resueltos. De ejemplo, los problemas resueltos son los que nosotros les vamos a dar. Ahorita les expliqué 3 y 2 les voy a dar tareas que son similares. Ahora, seleccione problemas de la bibliografía y resuelva 5 mínimos. Ya, la bibliografía es el libro del BIR, ¿no? Del BIR Johnson para mecánica vectorial. Que es no tengo el libro ahorita aquí, pero es de donde saqué, por ejemplo, este ejercicio, el 11.97. Y aquí ustedes escogen 5 más, puede ser el 11.98, 99, 100, 101 y 102. Eso los escogen y ustedes los resuelven por su cuenta. Estos 5 de aquí nosotros siempre se los vamos a dar los auxiliares. ¿Ya? Y estos 5, otros 5, es lo que ustedes tienen que agarrar. Pueden también de algún compañero que ya haya pasado la materia, que le haya pasado los apuntes, pues copiar esos ejercicios y analizarlos por su cuenta también, ¿no? Ahora, presente un ejemplo de aplicación en la vida diaria que puede ser interpretado con la teoría de la cinemática de la partícula, ya defina el tema, presente las ecuaciones, resuelva e interprete. ¿Alguno ya tiene su ejemplo? No, todavía. Todavía. Ya, esto no me acuerdo si pidió el anterior semestre, pero un ejemplo, en el primer práctico también les dio, ¿no? Pero que hagan con de los errores, ¿no? Tienen que hacer lo mismo. Simplemente ustedes buscan un ejemplo donde aplicarlo. En realidad se lo puede aplicar a cualquier parte, porque una partícula pues simplemente puede ser cualquier parte, cualquier cosa que tenemos, ¿no? Sin tomar en cuenta la fuerza que ejercen sobre él, pues, ¿no? Porque estamos trabajando con estática y cinemática. Todavía no llegamos a dinámica, entonces todavía no se aplica. Y al definir el tema, ustedes explican el tema que quieran, ¿no? Del ejemplo que ustedes utilicen. Al presentar las ecuaciones, simplemente son las mismas ecuaciones que el ingeniero les explica, solamente aplicadas a su esquema, a lo que ustedes estén trabajando, ¿no? Resuelva e interprete. Tienen que hacerlo como una especie de problema. En ese caso, no les digo que hagan pues un ejercicio de aquí,
¿no? Pero busquen uno de estos ejercicios que se parezca a algo de la vida cotidiana. Bueno, esto es de la vida cotidiana, ¿no? Pero, ¿qué es lo que quiere el ingeniero? No solamente esto, quiere que también tengan estas ecuaciones deducidas un poco ustedes de dónde salen, ¿no? Eso, podrían hacerlo así. Detallar las ecuaciones, elegir el problema, no pongan un enunciado como problema, no tampoco. Pueden dar como una pequeña introducción de qué se trata su problema o su temática, porque sí o sí dice que represente las ecuaciones, que son las ecuaciones que él quiere de estos movimientos de la partícula, resuelva e interprete. Las tiene que resolver a las ecuaciones, puede ser que no le pongan datos, pueden hacer toda la deducción de la fórmula, e interprete. ¿Qué significa cuando interprete en las preguntas del ingeniero? Cuando dice que interprete, ustedes al final de llegar a la aceleración, dicen entonces la aceleración viene a ser una función que viene de la aceleración, de la velocidad, y esto viene a su vez de la distancia recorrida, esto gracias a las derivadas y la aplicación de tal cosa y tal cosa, ¿no? Esa es la interpretación que él quiere. Eso sería más o menos. ¿Y qué más? Ya para terminar, entonces serían los problemas resueltos, son los que nosotros le damos, los de ejemplos siempre. Y 5 más de la bibliografía, ustedes los escogen de alguno de los libros que a ustedes les guste más. También pueden escoger del PIR los ejercicios resueltos, que ya tiene el libro. Voy a auxiliar antes de terminar, ahí arriba dice que el nombre con tinta azul, ¿no? Y yo cuando lo escaneo, o sea, sale muy blanco la hoja y las letras salen así, color negro sale. O sea, no pasa nada. Vamos a ver un ratito. A ver. Por ejemplo, con la tarea 1 la entregaron todos, digamos. Normalmente solamente quiero ver un PDF rápido, porque el mío tampoco lo tengo ahorita. ¿Qué es lo que quiere? Esto. Lo único que a mí me importa, a nosotros nos importa. Este chico se llama Luis Fernando Condori, ¿no? Luis Fernando Condori está poniendo su registro, la fecha, que lo que él quiere, el ingeniero, que no sea un trabajo del anterior vez, mientras que esté ahí, tu nombre sea impreso, lo que sea, tu registro y sea tu letra, y no sea recortada a alguien más y les pongan aquí abajo. Eso es lo que quiere el ingeniero, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que revisar tanto nosotros como el ingeniero. Ya, eso es lo que quieran, no importa, o sea, porque mira, aquí se ve medio lila la letra, pero es la escaneada, ¿no? Pero mientras esté claro, porque está claro, se nota, ya pues tiene una buena nota. Claro. Bien, Eso es gracias. lo más importante. Ya. Ya, ¿alguna otra duda, chicos? Los exámenes, ¿cómo van a ser con